Un saludo muy cordial al inicio de este encuentro que una vez más lleva por título Música desde casa. Yo soy Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, y como ya saben, pues intentamos en estas semanas y meses ya en que estamos más en casa que en otros lugares, y desde luego que todavía no podemos desarrollar actividades presenciales en nuestras dos sedes, en Piura, en el campus de la universidad, y en Lima, en nuestra casona Pardo. Pues intentamos compensar al menos con estos encuentros en torno a la música, invitando siempre a profesionales, a expertos, pues a que hablen de su actividad y nos presenten también, si gustan, pues algunas grabaciones de lo que músicos han ido haciendo en estos meses. Y hoy contamos con la presencia del maestro Enrique Victoria Obando, que es director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Maestro, muy buenas noches, muy agradecidos de contar aquí con su presencia. El maestro Victoria tiene dos maestrías en la University of New Mexico en Estados Unidos, una en dirección de orquesta y otra en viola. Es violinista, violista. La viola es como la hermanita mayor del violín, por así decirlo. Ha participado en festivales de música internacionales en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Italia, y ha formado parte de la Orquesta de las Américas desde los años 2009 hasta el 2015, lo cual le ha permitido participar en giras por Estados Unidos, por Canadá, por Centroamérica y por otros países. Actualmente, ya lo he dicho, se desempeña como director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, pero también ha actuado con la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, la Sinfónica de Trujillo, Cusco, la de Cuenca en Ecuador, la Orquesta SBP en Puerto Rico y también en Estados Unidos. Maestro, le reitero el agradecimiento. Enviamos un saludo cordial, un recuerdo especial a Arequipa, ciudad que, bueno, sabemos que está pasando pues, algunas semanas un poco complicadas. Y yo le voy a ceder de inmediato la palabra, que creo que es lo mejor que puedo hacer, para que nos explique esto de qué hace el director de orquesta, ¿no? Que mucha gente se pregunta, ¿no? Está allí delante con el palito, pero ¿cuál es el papel del director de orquesta? Y espero que también podamos escuchar algunas grabaciones. Así que le cedo la palabra y la música, y esperamos con gran atención sus explicaciones. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Agradezco las palabras del doctor Enrique Banús y agradezco también la invitación del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Quiero realizar un breve paseo por la historia y por la labor del director de orquesta, ¿no? Luego, más adelante, hablaremos sobre la producción musical de la Orquesta Sinfónica de Arequipa en estos tiempos de pandemia. Y les mostraré un poco del trabajo que venimos realizando desde que empezó esta crisis sanitaria, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, como lo mencionó el doctor, lo primero que vamos a ver es analizar este asunto, ¿no? Para ubicarnos en contexto, la dirección orquestal ha evolucionado con los siglos. En un conjunto musical siempre se necesitó un líder, ¿no? Una persona para que ayude a conciliar los conceptos de los músicos, dar ideas y ayudar a mantener un orden en los ensayos. Y por supuesto, lograr interpretar al compositor, ¿no? Históricamente, podemos decir que los primeros directores se vieron en la época medieval, dirigiendo las voces, ¿no? A los coros. Y del mismo modo, en los grupos instrumentales, pero dirigiendo mientras tocaban su instrumento, ¿no? Ya sea de la flauta, del violín.
Ya en la época del barroco, más adelante, vemos que los compositores, el compositor usualmente dirigía desde su clavecín, ¿no? Digamos que era lo más común. Si no, también veíamos al primer violín, al concertino. Desde su sitio daba el ritmo y daba las entradas. Ya con el paso del tiempo, las orquestas empezaron a incrementar su número de integrantes, entonces se tuvo la necesidad de tener a alguien que se dedique únicamente a este menester. Es por eso que sabemos de directores en el barroco, como por ejemplo el gran Giovanni Battista Lully, ¿no? Jean-Baptiste Lully. Muchos de ustedes lo conocerán, quien dirigía con un gran cetro, ¿no? Gigantesco, con una punta de metal, y con él marcaba el ritmo en el piso, ¿no? Imagínense el sonido tan fuerte que lograba, ¿no? Lastimosamente, con el calor y la emoción del momento, se incrustó esta vara en el pie y le generó una gangrena terrible, ¿eh? Que 2 meses más adelante lo llevó a la muerte. De esa manera, poco a poco se fue analizando la problemática. Obviamente, el sonido de esta vara en el suelo, en un concierto, interrumpía la música. Imagínense estar tocando una ópera con un golpe, ¿no? ¿Qué sería el efecto de un metrónomo? Pero musicalmente hablando, pues no es muy interesante, ¿no? Escuchar un metrónomo en un concierto. Pues empezó a pensar en algo más gestual, sin sonido, ¿no? De esta manera se fue desarrollando la técnica de la dirección orquestal, ¿no? De dar un golpe, pues empezamos a manejarlo silenciosamente, ¿no? Es así que poco a poco se llega a la técnica moderna de la dirección orquestal. Muchas veces me ha pasado que me han preguntado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿para qué sirve la varita que tienes? Bueno, se refieren a la batuta, ¿no? ¿De verdad una orquesta necesita a un director? Si son músicos profesionales, ¿para qué necesitan a alguien para que les marque el ritmo? A mí me parece que son incógnitas muy válidas. A mi parecer, toda duda, pregunta es muy interesante de analizar y responder. Lo cierto es que el trabajo, el rol de un director va más allá de solamente mover la batuta, ¿no? La varita en un concierto. Las obras que usualmente se dirigen, por ejemplo, son sinfonías, ¿no? La más corta puede durar entre 20 o 30 minutos. Y el director, para poder dirigir esos 30 minutos, ha tenido que analizar la partitura armónicamente, estructuralmente. Si es una obra nueva, eso por lo menos toma unos 3 meses de estudio en casa, antes de siquiera pararse enfrente de los músicos, ¿no? Debe de lograr que cada músico logre tocar en su lugar, en el momento correcto. En los ensayos, darse cuenta si alguien ha cometido un pequeño error de ritmo, un error de afinación, tratar de entender la idea del compositor y transmitirla a los músicos. Es, es un asunto también administrativo, aunque no lo creamos, ¿no? Hay que ver los aspectos logísticos de la orquesta. Muchas veces hay que estar inmerso en diferentes aspectos. Podemos decir que el concierto, bueno, por lo menos como yo lo siento, es el momento de disfrutar de todo el tiempo de estudio y ensayo. Una orquesta sinfónica es una familia, ¿no? Conviven todos los días, de lunes a viernes, los músicos. Y del mismo modo que en una familia hay ideas diferentes, ¿no? Problemas internos, riñas, situaciones. Y el director tiene que tener la capacidad de enfrentar todas esas situaciones, ¿no? A veces va más allá de solo lo musical. Básicamente podemos decir que el director es el intérprete, ¿no? Y la orquesta es su instrumento. Así como un violinista hace sonar el violín, interpreta con el violín, el director debe hacer sonar la orquesta, ¿no? La orquesta es su instrumento. Por el poco tiempo que tenemos, no podemos abundar sobre este tema. Seguramente en el futuro nos vamos a encontrar para profundizar, ¿no? Todo este tema tan grande, ¿no? Y tan interesante de lo que hace un director de orquesta. Pero quería dar esta pequeña introducción para más o menos estar metidos más en este rol, ¿no? Pero rápidamente pasamos a hablarles sobre la Orquesta Sinfónica de Arequipa, de la cual, como lo mencionó el doctor, soy el actual director. La OSA, como se le conoce, ¿verdad? Por sus siglas,
OSA, Orquesta Sinfónica de Arequipa, es el primer elenco artístico de la ciudad de Arequipa y uno de los más importantes del país. Es la segunda orquesta más antigua del Perú. Actualmente tenemos 82 años de existencia. Aquí podemos apreciar una fotito de la orquesta. La Orquesta Sinfónica de Arequipa ha tenido un progreso muy importante en los últimos años, habiendo hecho giras por diferentes ciudades del país, incluyendo la capital de la República, donde hicimos un concierto en el Gran Teatro Nacional hace poco antes de que empiece la pandemia. También estamos orgullosos que recientemente hemos recibido una importante donación de instrumentos y gracias a ello tenemos el equipo de instrumentos de percusión ya casi completo. Aún tenemos muchas metas, muchos retos por cumplir, pero vamos en camino a ello. Aquí tenemos otra fotito de nosotros tocando en el Teatro Municipal de Arequipa. Para contarles un poco sobre nuestra actividad usual, la programación promedio, bueno, por supuesto, antes de que ocurra la pandemia, era de entre 3 a 4 conciertos al mes aproximadamente, que lo dividíamos entre conciertos de gala, ¿verdad? Usualmente con un repertorio académico, ¿no? Sinfonías, oberturas, un concierto, un solista. Otros también dedicados a la música nacional. También hacemos conciertos invitando a compositores contemporáneos, modernos, ¿no? Nos gusta estrenar su música. Y también tenemos una serie de conciertos que es relacionado a la música de películas, ¿no? A los soundtracks, que tienen un gran éxito siempre en cualquier teatro del mundo, ¿no? Quiero mostrarles a la Orquesta Sinfónica antes de la pandemia. Luego les voy a mostrar qué hemos estado haciendo, ¿no? Durante la pandemia. Empezaremos con el primer movimiento de Carmina Burana, el O Fortuna. Este es un video que dura aproximadamente 5 minutos. Entonces quiero que vean, pues, ¿no? Cómo era la orquesta, cómo es, porque nosotros seguimos y pronto acabará esta pandemia y volveremos a los escenarios, ¿no? Pero aquí quiero mostrarles el trabajo que hacíamos hasta antes de la pandemia.
eso fue un fragmento de Carmina Burana. Entonces, como sabemos, el 2020, como lo hemos vivido, se canceló toda actividad musical, incluyendo, obviamente, la Orquesta Sinfónica. Nosotros casi habíamos empezado nuestra temporada de conciertos. Nosotros empezamos la temporada en febrero, hicimos 2 conciertos. Nuestro plan era hacer un homenaje, ¿no? En el 2020 a Beethoven, ¿no? Que se cumplía los 250 años, ¿no? Que se celebró en todo el mundo, ¿no? De Beethoven. Entonces, teníamos nosotros planificados hacer una serie de conciertos. Hicimos la primera sinfonía de Beethoven, luego tuvimos un concierto en la playa, porque como sabemos es el tiempo de vacaciones en el país y pues todo el mundo se va a la playa. Hicimos un concierto en la playa, regresamos, estamos preparándonos para nuestro segundo concierto de temporada y de pronto nos avisaron, ¿no? Que había que cancelar todo, no se podía hacer el concierto, estamos en ensayo, nos pidieron que no nos demos ni la mano y que por favor nos vayamos a nuestras casas. Entonces ahí empezó todo, ¿no? Entonces se tuvo que cancelar toda la programación. Pensábamos, como todos los rubros, que esto iba a ser rápido, ¿no? Poco tiempo, pero cada vez tuvimos que cancelar más y más hasta que se canceló por completo, ¿no? Entonces vimos la necesidad de mantenernos en vigencia, ¿no? La necesidad de seguir haciendo música. Y no sabíamos cómo, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? Lo que hacía en el mundo, lo que hacía en el mismo Perú, vimos este formato, ¿no? De hacer videos desde casa y pues decidimos empezar a incursionar en este asunto, ¿no? Antes de esto, nosotros empezamos haciendo videos individuales, ¿no? Cada músico presentaba una obra y lo subíamos. Pero luego decidimos hacer esta unión de videos, ¿no? No sabíamos nada de esto, cómo se hacía. La primera complicación fue que cada músico no contaba con un equipo apropiado de grabación, de video y audio, ya que por la pandemia estaban las tiendas cerradas, no había envíos de productos, nada. Entonces nos vimos en la necesidad de grabar audio y video con los celulares, con lo que teníamos en casa. Sin embargo, poco a poco empezamos individualmente a adquirir, ¿no? Nuestro equipo, ya poco a poco los músicos fueron armando su home studio, ¿no? Comprando su micro, su interfaz, ¿no? Así cada vez fuimos mejorando, ¿no? Nuestras producciones. Este video que quiero mostrarles ahora es de los primeros que hicimos, tiene una duración de 5 minutos, no es completa, es desde el Allegro, de la obertura de la ópera del Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini.
siempre es un reto hacer este tipo de videos. Hemos realizado alrededor de un video diferente cada 2 semanas, a veces cada 3 semanas. Uno diría, una pieza de 5 minutos toma 2 semanas o 3 semanas, es muy complicado. Tiene un proceso muy largo. Por ejemplo, si decidimos hacer esta obra, ¿no? El Barbero de Sevilla, lo primero que hay que hacer es digitalizar las obras, ¿no? Eh, si están en físico, volverlas en PDF, ¿no? Para poder enviarle a los músicos para que lo estudien. Los capos de fila, los principales, tienen que hacer un trabajo de poner arcos para coordinar todos. Los maestros de viento tienen que coordinar las respiraciones para los fraseos. Yo tengo que enviarles indicaciones musicales, ¿no? Aquí, así, así, el tempo que se va a utilizar. Eso es en lo musical. Luego, cada músico tiene que grabar, ¿no? Con el tempo que uno les indica, ¿no? Este metronómico, con el uso de una pista. Es muy difícil en casa, porque como lo dije al principio, nosotros no tenemos estudios de grabación. Se supone que para grabar nosotros tengamos un silencio absoluto. Nadie en su casa tiene, ¿no? Claro, poco a poco hemos estado armando nuestros propios estudios, pero es muy difícil, y sobre todo en nuestro país. Están los vecinos, está el perrito de al lado, está, a veces pasa aquí en Arequipa, pasa el carro de basura que recoge la basura y ponen la canción de la Sirenita a todo volumen y uno está en plena grabación con tu violín y de pronto empieza a sonar la música o una sirena, ¿no? De una ambulancia, o el heladero, el ropavejero, entonces es muy complicado. Estás haciendo la mejor toma, estás súper inspirado y de pronto hay un sonido externo, ¿no? Entonces, eso lo hace más difícil todavía este asunto de trabajar desde casa, ¿no? Pero con todos esos retos, la verdad que los músicos de la Orquesta Sinfónica de Arequipa han hecho y están haciendo un gran esfuerzo para mantener esta conexión con nuestro público. Nosotros no queríamos, no queremos estar alejados de nuestro público. Entonces, más o menos ese ha sido el proceso. Aparte de los videos de orquesta completa, también hemos realizado, los músicos fuimos, yo, como lo mencionó el doctor al principio, pues yo soy violinista también, ¿no? Muchas veces dicen, no, los directores no son músicos, los directores son otra cosa, pero no son músicos. Sí, sí somos músicos. Entonces todos debemos de conocer y dominar un instrumento, ¿no? Y cada uno de los músicos de la orquesta empezó a hacer sus propios videos individuales. Cada uno empezó a inventar, a veces lo hacían de 2 personas, 3 personas, pero yo decidí hacer esta obra que es para, bueno, es el Marcha a la Turca, de Mozart, pero es un arreglo para 2 violines y 2 violas, ¿no? Entonces yo decidí pues hacer, de paso que aprendí un poco más sobre lo que era edición de video, ¿no? Todo este asunto, entonces me metí a hacer, entonces aquí les presento este pequeño arreglo para 2 violines y 2 violas de la Marcha de la Turca de Mozart.
Entonces así fuimos inventando diferentes cosas para mantenernos, ¿no? El primer reto para un músico es dejar de estar en actividad. Con el entrenamiento que nosotros tenemos, ¿no? Musical, estamos preparados para estar tocando todos los días y semanalmente estar con el público y de pronto estar en casa y no poder tocar, o sea, sí poder tocar, ¿no? Porque yo puedo practicar, ¿no? Podemos practicar en casa, pero no interactuar con los músicos es muy difícil. Ningún músico me dejará mentir, es complicado. Y no importa el estilo, el tipo de música, el músico es músico, ¿no? Entonces, es muy complicado. Entonces, esta manera de hacer diferentes tipos de combinaciones de música, formatos, estilos, nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a mantenernos en vigencia y mantenernos cerca del público, ¿no? De este modo no nos hemos separado de nuestro público. Inclusive hemos ganado audiencia de otros países. Y eso ha hecho que los músicos de la OSA se motiven para seguir trabajando en pro de la música y de la cultura. Ahora les voy a presentar el aria de la Reina de la Noche, de la ópera de la flauta mágica, ¿no? de Mozart, con la soprano puertorriqueña Alba Franco Cancel. Este video dura aproximadamente 3 minutos.
parece que hubo un problema de conexión, pero igual todos estos videos los podemos ver en la página oficial de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Entramos a Facebook, ponemos simplemente Orquesta Sinfónica de Arequipa y lo van a poder ver con mejor resolución. Esto es simplemente una pequeña... Quiero endulzarlo con esto para que yo sé que siempre el internet baja la calidad del sonido cuando uno lo transmite por Zoom, por Meet, baja la calidad, hay retraso, la latencia, pero todos estos videos los pueden encontrar en la página de la Orquesta Sinfónica. Como pueden haber apreciado, la calidad de video e interpretación fue mejorando poco a poco. Como lo dije en su momento, los músicos fueron equipando poco a poco con mejores cámaras y equipos de grabación de audio. Ya para finalizar mi presentación, reitero mi agradecimiento al Centro Cultural de la Universidad de Piura por la invitación. Aprovechando que estamos a pocos días de conmemorarse el bicentenario de nuestro país, les presento la obra que Viva el Perú, señores, de Mario Cabañaro, con la solista Cheryl Bejarano. Luego de esto, quedo atento a cualquier duda, pregunta que quieran hacer conmigo, porque en sí es un conversatorio y yo he estado hablando en todo momento, entonces creo que después de esta obra sería interesante que quizás hablemos un poco. Entonces les presento esta obra, si no nos falla el internet, que viva el Perú, señores.
patria entera, que linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras, que vive el Perú, señores, viva el Perú. Listo. Eso es todo lo que tenía preparado para ustedes, para mostrarles un poco de todo este... Es una, como les digo, una pequeña muestra de todo el trabajo que hemos estado haciendo durante pandemia. Reitero mi invitación a que le den una miradita a nuestra página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Arequipa para que puedan verlo con mejor calidad todos estos videos y pues puedan seguirnos. Magnífico, muchas gracias. Quería explicar que el problema que ha habido no era de la calidad de Internet, sino que en un momento dado Facebook nos ha bloqueado, porque Así, entiende que había 44 segundos que eran propiedad de la Warner o de alguna discográfica, cosa que es absurda, porque todo esto era de dominio público, con lo cual, pero en fin, entonces, pero lo hace con cierta pasión, ¿no? 44 segundos, o sea, si estuviéramos aquí robando un banco, ¿no? Entonces, algo pero en así fin, nos pasó el año pasado cuando hicimos el himno del Perú. Lo publicamos, ¿no? El himno, que es el dominio público, el himno nacional, ¿no? Lo hicimos, alcanzamos a tener alrededor de 1,5 millones de vistas, ¿no? Entonces, una televisora de Lima lo sacó de Facebook y lo puso en su página de Facebook del canal de televisión en Lima. Entonces, nos silenciaron el video a nosotros, nos dijeron que no nos pertenecía, que le pertenecía al canal de televisión, ¿no? Entonces nosotros le tuvimos que escribir, ¿no? A este canal y le dijimos, no es de ustedes, es nuestro. O sea, nosotros encantados que lo claro. promocionen, ¿no? En otros sitios, pero nos quitaron los derechos y nos lo silenciaron el video por más de una semana, me parece. Y bueno, ya después todo estuvo normal. En fin, bueno, por lo menos tenemos aquí en Zoom algunos invitados y si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto pueden levantar la mano o simplemente prender el micrófono y comentarlo. Y si en Facebook hay alguna pregunta, pues me la pasarán por WhatsApp y entonces vamos. Ah, sí, hay preguntas, ya me están pasando preguntas. Bueno, aquí pregunta alguien, yo creo que esto ya está casi contestado, pero ¿cómo han pensado mantener el trabajo de la orquesta en la virtualidad? Eh, Bueno, yo creo que ya está terminando toda esta pesadilla de la pandemia. Más bien, ya estamos nosotros pensando en cómo vamos a reiniciar nuestras actividades normales, ¿sí? Por ahora vamos a seguir con toda esta producción virtual, pero por ejemplo, ahora el 27 de julio va a haber una serie de actividades en todo el país y nosotros vamos a tocar. Va a ser nuestra primera presentación presencial después de todo, pero va a ser un grupo reducido, pequeño, solo de cuerdas, no vamos a llevar vientos, para todos poder estar con mascarillas, ¿no? Y bueno, en realidad es eso, ¿no? Vamos a continuar con esto, pero ya estamos, ¿no? En miras de ver qué va a pasar, ¿no? Ya con el retorno. Yo creo que ya poco a poco lo vamos a lograr, ¿no? En todo el país. yo le cuento, maestro, que escucho mucha música en YouTube, así cosas, música sinfónica, básicamente, y estoy viendo de países donde ya están retornando a conciertos presenciales, Alemania, Reino Unido, Italia, con aforo reducido, distancia, mascarilla, en fin, también distancias mayores entre la orquesta y en parte con paneles protectores, etcétera. Y me ha llamado la atención que muchas veces pues, el director antes de empezar el concierto pues, dirige unas palabras al público diciendo, bueno, qué bueno que estén aquí. Y me está llamando la atención la euforia del público. O sea, la euforia de, como diciendo,
lo conseguimos. O sea, esto es otra cosa, ¿no? Está muy bien toda la actualidad, pero, o sea, e incluso con fenómenos curiosos como que en una sinfonía un público hecho a los conciertos, o sea, pues aplauden después de cada movimiento, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora todos estos aplausos que hemos tenido que contener durante un año, o lo que fuera, ahora tenemos que irnos aquí acumulando, ¿no? O sea, Claro. muy interesante, ¿no? Pero también hablan los directores mucho en las entrevistas de la dificultad que es tocar o cantar, lo he escuchado también de directores de coro, a una distancia mayor, donde los músicos en parte no se escuchan, ¿no? Y el coro de la Radio Televisión de Colonia, que es un coro excelente, el director contaba que están cantando con auricular para escuchar a los demás. O sea, una serie Claro. de problemas, bueno, de una cierta complejidad, ¿no? Porque pues tienen que mantener las distancias mínimas, etcétera, etcétera. O sea, Es que muy... precisamente eso es lo más difícil, porque cuando uno toca en vivo, precisamente uno trata de estar más junto a los demás, ¿no? Hay que pegarnos un poquito para escucharnos mejor, ¿no? Y ahora con este distanciamiento es muy complicado. Le cuento, por ejemplo, ayer nosotros tuvimos nuestro primer ensayo con este grupo de cuerdas, ¿no? De la orquesta. Para nosotros fue muy emocionante juntarnos después de tanto tiempo, pero fue muy difícil porque hemos estado a 2 metros cada uno. El cello yo lo tenía, lo tenía casi a 10 metros, ¿no? Porque yo no voy a dirigir, yo voy a tocar violín con este grupo de cámara, y era muy difícil escuchar al cello, no lo podía escuchar, el cello tampoco no me escuchaba, entonces eso va a traer muchas complicaciones. Hay otra pregunta aquí. En su labor como director, ¿cómo logra que los músicos comprendan la musicalidad que cada pieza exige? Bueno, eso es algo muy, muy complicado, ¿no? Pero tiene que ser de parte y parte, ¿no? El músico debe de estar muy inmerso en el estilo de la obra, tiene que conocerlo a la perfección, ¿no? Muchas veces se cree que solamente el director es el que tiene las ideas, ¿no? No simplemente, como lo dije al principio, el director ayuda, ¿no? A canalizar las ideas, ¿no? Es un trabajo de parte y parte, ¿no? Se asume que ambos lados están con un buen nivel musical, ¿no? Y un buen entendimiento, ¿no? Gobierno del Perú. Creo que está sonando uno de mis... Déjenme cortarlo aquí. Pero sí, o sea, es ayudarles, ¿no? A los músicos a canalizar sus ideas, ¿no? Pero ellos ya tienen la... Digamos, es mentira decir que el director es el único que sabe y el músico no sabe nada. No, no, no. El músico muchas veces sabe más que el director. Simplemente el director ayuda a que se transmita por una buena manera, ¿no? Yo como músico también de orquesta, que he tocado muchos años en orquesta, muchas veces es muy difícil lograr tocar junto con el clarinete o con el fagot, ¿no? Entonces, al uno ver al director, eso te ayuda, ¿no? A estar en el mismo sitio, ¿no? Entonces, va de parte y parte. Pero sí, el director tiene que tener mucha responsabilidad, ¿no? De hacer bien las cosas, estudiar mucho, ¿no? Tener todo el conocimiento bien puesto, ¿no? En la cabeza, ¿no? Para poder tener un buen entendimiento, ¿no? Con los músicos. Claro, pero también los músicos tienen una idea, pero son, bueno, en una orquesta pueden ser 60, 80 músicos, si es de cámara más pequeña, pero esos Claro. son 60, 80 ideas, ¿no? Que Y también uno de habrá que... ellos quiere tocar más rápido, el otro quiere tocar más lento. Eso es lo que hay que lograr, ¿no? Emparejar. Uno quiere tocar más fuerte, el otro quiere tocar más suave. Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr, ¿no? Manejar todos esos y dejarlo en una sola idea. Aquí alguien escribe en el chat, felicitar al maestro Victoria por su dirección de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Me emocionó mucho escuchar las interpretaciones, me encantó su tenacidad. Entonces yo quería tomar esa última palabra. Eh, ¿Hace falta mucha tenacidad para ser director de orquesta o qué otras cualidades son importantes? Bueno, la verdad que uno tiene que dar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que yo no las tengo todas y creo que estoy aprendiéndolas poco a poco, ¿no? En el camino. Pero uno tiene que ser conciliador.
para ser director, ¿no? Porque por lo mismo que hablamos, ¿no? Hay situaciones que uno pensaría que son absurdas, ¿no? Pero puede ser que el flautista se haya peleado con el oboísta, ¿no? De algo extraoficial. Entonces, ya el solo hecho de estar molestos, ya van a tocar mal, van a tocar feo, porque si tienen un dúo en una sinfonía de Brahms, no se van a mirar. Uno tiene que tratar de conciliar, no conversar. Hay músicos que van a decir que siempre tienen la razón con una idea, ¿no? Entonces uno tiene que lograr explicarles, ¿no? De una manera correcta, ¿no? Porque un músico siempre es eufórico, un músico a veces se exalta, ¿no? Y lograr, ¿no? Decirlo de una manera correcta para que ambas partes queden satisfechas, ¿no? Y lo hagamos de la mejor manera, ¿no? Y hay que ser constantes. Muchas veces un director se puede desesperar porque quizás no encuentra el resultado que busca, ¿no? Muchas veces nosotros estudiamos una partitura con referencias de las mejores orquestas, ¿no? Del mundo. Uno estudia escuchando la Berlín, la Concertgebouw, uno va escuchando la Radio Televisión Española, ¿no? Uno va escuchando, ¿no? Diferentes orquestas que son top, ¿no? En el mundo. Entonces uno va con una orquesta X y uno quiere que suene así, y a veces no suena, ¿no? Entonces está en nuestra labor lograr que suene como está en mi cabeza, en mi idea, obviamente sin ofender, pero a veces no resulta, a veces no sale por problemas de clima, por problemas de humor, por problemas del instrumento, que se malogró el instrumento, se rompió la cuerda, se rompió la caña, y uno tiene que aprender a lidiar con eso, ¿no? Sin ganarse el odio de a veces del músico, ¿no? Que este director ya me tiene harto, ¿no? Con su... que me dice esto y esto. Entonces es un asunto bien interesante, es complicado, no lo puedo negar, pero a mí me gusta mucho. Una pregunta, perdón, yo voy preguntando de lo que llega aquí y otras cosas, curiosidades mías, pero si alguno más quiere preguntar, con todo gusto, ¿no? Yo he leído por ahí que existe un estilo alemán de dirección de orquesta, un estilo francés de dirección de orquesta, incluso en algún lugar, bueno, he leído que fue también un objetivo del Ministerio de Cultura francés el apoyar el estilo francés de dirección de orquesta, que no los invadieran los alemanes musicalmente, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero habiendo estado y trabajado en Estados Unidos, ¿existe un estilo de Estados Unidos o ahí son muchos estilos que han ido llegando? Hemos visto antes en la foto a un personaje con toda su melena que está en Los Ángeles, pero en fin, es Correcto. venezolano y tiene un estilo muy propio. O sea, no sé si hay un estilo o si lo que hay son muchos estilos que han ido llegando allí, porque han pasado grandes directores alemanes por ahí y muchos otros, ¿no? Claro. Bueno, al igual que las escuelas de los instrumentos, la escuela del violín, ahí está la escuela rusa, la escuela francesa, alemana, en la dirección es exactamente igual. Hay muchos estilos. Digamos que las dos más fuertes, a mi parecer, y lo que he estudiado, es la escuela rusa, ¿no? Y la escuela alemana, ¿no? Que digamos han sido las de más poderío, ¿no? Y la que más directores han sacado. Por supuesto está la del estilo italiano, ¿no? Que más operístico, pero digamos que lo que siempre he escuchado, lo que siempre he leído, ha sido esas dos técnicas diferentes, ¿no? Digamos, la alemana un poco más musical, un poco más libre, y la escuela rusa un poco más exacta, ¿no? El director está ahí para marcar el ritmo y que todo esté exacto, ¿no? Entonces la alemana fue yendo, gracias a las ideas de Mahler y todo eso, que fluye un poco más, ¿no? Un movimiento más natural en las manos, ¿no? En la expresión. La escuela italiana, definitivamente un poco más libre aún. Son, digamos, mis tres referentes, ¿no? Esas tres que he mencionado. Por supuesto, también está la francesa, en realidad la franco-belga, ¿no? En Estados Unidos lo que yo he visto es una mezcla de todas las escuelas. Sí, es un poco difícil decir, ¿no? Exactamente de dónde viene mi profesor. Yo diría que no es tan marcado, ¿no? Porque hay tanta variedad
Sin embargo, colegas, amigos, ¿no? Que son europeos, pues se ve un poco más marcado, ¿no? Los colegas que han estudiado en Rusia, ¿no? Se ve, ¿no? Una línea, ¿no? De dirección, los colegas que han estudiado en Alemania, los amigos que han estudiado en Polonia. También en Polonia hay una escuela muy buena de dirección, fantástica. Pero es bien evidente, ¿no? Porque inclusive hay muchos maestros que han llegado aquí a Arequipa, ¿no? De directores invitados, y pues observándolos, uno ve, ¿no? Aquí han llegado cuatro polacos, y los cuatro dirigen igualito, con el mismo estilo, inclusive las mismas palabras, la manera de manejar el ensayo. Y bueno, lo que he visto, ¿no? Yo tocando también como músico, cuando me dirigían los alemanes, dirigen igualito, o sea, con la misma, a diferencia de los norteamericanos, pues se ve una mezcla, ¿no? De muchas, que digamos es lo que me tocó a mí, ¿no? Una mezcla, ¿no? De estilos, una mezcla de escuelas. Bueno, nos acercamos a la hora que nos suele gustar empezar puntualmente y terminar también hacia las 8. Pero, en fin, si alguien tiene una pregunta, no hay problema. Yo quería hacer una pregunta así un poco extraña, ¿no? Pero supongamos que llega alguien y le dice al director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, bueno, puede usted traer este año al director invitado que quiera, da igual lo que cueste. O sea, como si en el fútbol le dijeran a uno, usted puede traer a Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo, es igual. ¿A quién le gustaría el director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa traer para que dirigiera un concierto? Bueno, hay bastantes pensamientos, pero tiene que estar vivo, obviamente, ¿verdad? Es que lo otro se complica un cuando poco. hablamos de directores así grandes, se me vienen a la mente tantos, pero lastimosamente ya muchos están muertos. Pero de los vivos, pues yo diría Parvo Harvey, yo creo que sería un Messi de la dirección. O si pensamos en un Cristiano Ronaldo, podríamos decir un Simon Rattle. Ya. Este... También estaba también estaba en las fotos, en el centro, Sí, la presentación de... sí, claro, es referente. Y bueno, digamos, a cierto nivel de ya que uno lleva estudiando de años, quizás ya no es tanto la manera de cómo uno los ve en el concierto, ¿no? Sino de cómo ellos manejan los ensayos. Sí. Y eso es lo que más nos impresiona, ¿no? A los que estamos estudiando constantemente la dirección. El concierto, digamos, muchas veces ni lo vemos, porque es el resultado. Pero ver esas clases maestras, ¿no? De ellos, cómo logran el resultado en los ensayos, eso es lo que yo creo que hace grande a estos directores, ¿no? Y eso es lo que a mí los convierte en referentes, ¿no? Para mí. Yo que no soy un experto, pero hace relativamente poco me encontré en YouTube unas clases maestras de Pavo Yervi, efectivamente, ¿no? Esto, con jóvenes directores, con la orquesta de Zúrich, donde está él ahora, la Tonhalle de Zúrich. Extraordinario, Sí, 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 una extraordinario. maravilla. Las explicaciones, la comprensión de dónde están los defectos y las fortalezas de esos directores, extraordinario. Así que nada, si algún día viene Pavo Yervi, por favor me invitan Por supuesto. a los ensayos. De Muy repente bien, la pues Universidad de Piura nos puede auspiciar, traer al maestro para Arequipa. yo creo que podríamos ir al 50%. Muy bien, maestro. Pues un agradecimiento muy grande, muy cordial por esta magnífica velada musical que hemos tenido y, en fin, muchos éxitos en el retorno a la presencialidad y también en la continuación de la virtualidad. Yo creo que todos los que estamos en el sector cultural iremos combinando ambas posibilidades, pero desde luego el público agradece mucho estar ahí otra vez. Así que, en fin, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en Facebook con ciertos, en fin, ciertos problemillas, digamos, y aquí en el Zoom. Y nada,
hasta la próxima. Ya saben que intentamos una vez al mes pues mantener viva la afición musical hasta que también podamos retornar y podamos tener conciertos de pequeño formato, porque en la casona no nos entra la orquesta sinfónica, pero en fin, conciertos de cámara sí que vamos teniendo. Maestro, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Hasta la próxima. Hasta luego.